Sabe que en esta escritura de Romanos capítulo 8 ocurre varias veces eso que hicimos énfasis al leerlo. Ese versículo tan conocido, y sabemos que a los que aman dígalo fuerte, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son, diga conmigo, llamados. Hay un llamado, Dios llama a la gente y lo llama, dice aquí, según un ¿cómo dice la Biblia? ¿Según qué? Según un propósito. Conforme a su propósito son llamados. Una de las verdades que este versículo tiene adentro es que cada vez que Dios llama hay un propósito. Fíjense que son los que conforme a su propósito son llamados. Muy importante que entendamos que Dios no gasta tiempo en llamar a alguien si no hay un propósito cuando lo llama. Él tiene un propósito con nosotros en este día. Después dice el versículo 29 que a esos que antes conoció los había predestinado. Entiendan que no dice lo había preelegido, sino que dice que lo había predestinado. Lo que Dios guardó en la eternidad fue el destino, no la elección. Y eso está muy masticado aquí en la iglesia, no lo voy a abundar. Dios no preelige a salvar a unos y preelige acaso perder a otros. Lo que habla es de la presciencia de Dios, dándole un destino a los que van a ser salvos. Yo quiero decirte que hay un destino bueno para ti de parte de Dios. Y dice que uno de los para qué o de los propósitos de Dios, hay tres aquí, y quiero que lo apunte en tu mente. Tres propósitos que Dios tiene cuando llama a alguien. El primero que aparece en la lista es el del versículo 29. Y dice el versículo 29, diga conmigo, para. ¿Cuántos creen que ese para es propósito? Para que esos que llamó llegaran a ser conformes o igual a o parecido a o de la talla de o a la altura de, conforme, que llegaran a ser, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Conocen aquí al Hijo ese con H mayúscula? Hay un solo Hijo de Dios que tiene H mayúscula. ¿Quién lo conoce aquí? Dígame rápido el nombre, ¿cómo se llama? Jesús. Y él dice, Dios te llamó, me llamó, y uno de sus propósitos era que mirando él al Hijo, aquellos otros que él llama llegaran a ser conformados a la imagen. No se refiere obviamente a una imagen física, sino a la imagen moral. Llegaran a ser conformes a la imagen moral del Hijo. Ese es uno de los propósitos de los tres. Después dice el versículo 30, y a los que predestinó, a los que le dio un destino, un propósito, a estos también. Y otra vez usa la palabra llamó. Y otra vez repite, y a esos que llamó. Y yo quiero que usted entienda, cuando una palabra aparece en la Biblia una vez, es importante. Cuando aparece dos veces, es bastante importante. Cuando aparece tres veces, es súper importante. Y aquí está hablando de un llamamiento en el versículo 28. Está hablando de otro llamamiento en el versículo 30. Bueno, en el 29 hay un para, que es otro llamamiento con propósito. Y dice el versículo 30, a los que predestinó también llamó. Otra vez, vea cómo el llamado es tan importante. Y otra vez, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando juntamos estos tres versículos de la palabra, yo quiero que no usemos la pizarra para los versículos, hermanos. Gracias. Solamente quiero que usen la Biblia. En las iglesias que se está usando, los hermanos dejan de traer la Biblia a la iglesia. Y ahí tienen una, pueden mirarla, por favor. Gracias, porque ellos son mis hijos, ¿me entienden? Y hay un llamamiento especial ahí del Señor. Y hay un destino. A los que predestinó, a esto también llamó. Ahora miren cómo hay tres propósitos. El primer propósito que aparece no es el primero en el orden en que ocurre. El primero que aparece es, como dijimos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El segundo propósito que aparece es para ser justificado, que aparece en el versículo 30.
A los que llamó, a estos también justificó. Yo quiero preguntar, ¿será importante que seamos conformados a la imagen de Cristo? ¿Será importante eso? ¿Será importante que seamos justificados para con Dios? Él nos justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí tenemos los tres propósitos. El primero que aparece es que seamos conformados a la imagen de Cristo. El segundo que aparece es que seamos justificados. Para eso también nos llamó el Señor. El tercero que aparece es que seamos glorificados. Ahora, el orden lógico en que esos tres propósitos del llamamiento supremo ocurren en la salvación es este. No primero somos glorificados, no primero somos llamados a ser iguales que Cristo. El orden en que estos tres propósitos del llamamiento de Dios aparece es el siguiente. Primero el Señor nos justifica, porque si no nos justifica seríamos condenados. Y después que somos justificados al comienzo de la salvación, como veremos enseguida, después el Señor nos lleva al discipulado cuando ya justificados para con Él comenzamos a aprender el carácter de Cristo, a conocer a Cristo. Entramos, como dijimos el domingo pasado, a la escuela o el martes pasado, a la escuela de Cristo, y ya me justificaron. Dios cumplió el primer plan cuando me llamó, me justificó. Ahora me mete en la escuela de su Hijo. Es el discipulado de una verdadera experiencia cristiana. La persona es un imitador de Cristo. Cristo es el maestro de esa persona. Y comienza a modular su vida por la obra interna del Espíritu Santo en él para santificarlo. Cuando usted lea en el versículo 29 que Dios quiere que seamos llevados a la imagen de su Hijo, entienda que está hablando de la santificación. Así que Dios me justifica en el momento que acepto a Cristo. Mis pecados son borrados. Yo era pecador, ahora me perdonaron los pecados. He aceptado a Cristo como Salvador. Creo que Él murió por mí en la cruz, que fue sepultado, que se levantó de los muertos, que ascendió al cielo, que es mi sumo sacerdote a la diestra de Dios. Y cuando creí eso, el Padre cumplió el primer propósito de su llamamiento. Me llamó a ser justo. Y los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, ya somos justos por esa fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Luego viene ese propósito segundo, e ir pareciéndonos a Cristo, lo cual se llama el propósito de la santificación del creyente. Y cada uno que ha sido verdaderamente salvado puede comparar su vida desde el día que fue justificado, lo cual ocurre en el momento y lugar que la persona es convertida a Cristo. Y ahora dice, llevo 2 años y he notado cambios en mi vida. Yo era así, pero ahora soy así. El Espíritu Santo nos va transformando hasta que el propósito del supremo llamamiento de Dios, de que lleguemos a ser como Cristo, se pueda cumplir en el corazón de Dios y en la experiencia del cristiano. Y después hay un tercer paso en el propósito supremo para lo cual me llamó y te llamó el Señor, es que hayamos sido glorificados. Entonces, dése cuenta cómo esta porción de la palabra está hablando de un llamamiento de Dios tan homilético, tan definido, tan organizado, tan lógico. Me llamó para justificarme, me llamó para santificarme, para que me parezca a Cristo, y me llamó para glorificarme en Cristo. Y eso cumple el propósito de Dios para nuestra vida. Estoy seguro que todos los cristianos que estamos aquí esta mañana podemos entender que el llamamiento de Dios ha sido real en nosotros. O sea, ¿por qué usted fue cristiano? Usted sintió una voz en su espíritu que le habló mientras el predicador predicaba acerca del Calvario, de la sangre derramada, del Cristo que fue en nuestro lugar al Calvario, de ese Cristo que fue nuestro Cordero, que fue en lugar nuestro a morir por nosotros para que tú y yo no fuéramos condenados. Y como estabas oyendo eso en la radio, en la televisión, con un tratado que te hablaba de ese evangelio de Cristo, oíste una voz secreta dentro de ti, que es la voz del Espíritu Santo, a la cual se refirió Cristo cuando decía que
el Espíritu nos convencerá de todo pecado. Va a traer convicción. Tú eres ese pecador del cual está hablando el predicador. Necesitas arrepentirte de los pecados, venir a Cristo, darle oportunidad de que Él venga a tu corazón, creer que Él murió por ti, recíbelo. Y esa vocecita interna, usted la oyó no solamente en los canales o en el tímpano auditivo, sino nuestro espíritu oyó la voz del Señor llamándonos. Por eso es que usted no es cristiano, porque usted se ganó la lotería de venir. Qué bueno ser cristiano, qué buena suerte. El evangelio llegó, el predicador llegó, y junto con la voz del predicador, el Espíritu del Señor habló a tu corazón y oíste el llamado de Dios. Yo quiero que digamos gracias, Señor. Usted es cristiano porque usted dijo sí al llamado de Dios. Usted es cristiano porque oyó la voz del Señor interna y la aceptó. Y en el momento que eso ocurre, Dios comenzó a cumplir el primer propósito de su llamamiento. Nos justificó, luego nos santifica, y eso dura toda la vida cristiana. Yo quiero alabar a Dios que el anciano Pablo, el hombre mejor que había en las misiones, el gran apóstol de los gentiles, nadie se lo ganó en ser misionero. Él, cuando ya era apóstol, ya había ido al tercer cielo. No sabe si fue al cielo en visión o en el cuerpo. Ya cuando tenía casi todas las epístolas escritas, la orden de la cárcel romana, le decía a los filipenses: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que me queda atrás y me extiendo a lo que está delante, a ver si logro aquello. Graben ahora la connotación: para lo cual fui también asido por Cristo. Cristo asió a Pablo, lo tomó para un propósito. Decía Pablo: yo quiero que sepan que aún no estoy terminado de fabricar, porque ese segundo propósito del llamamiento, que seamos llenos, saturados de la vida de Cristo como imagen en nosotros, que seamos conformados igual que Él. Todos estamos en esa escuela, no todos en igual grado. Yo creo, en un grado muy bajito, me falta tanto. Y qué bueno que estoy en el discipulado del Señor. Pablo decía: no lo logré, me falta, porque ese segundo paso, ese segundo propósito dura toda la vida. Dios va a tratar con nosotros para cumplir el segundo plan de llevarnos a ser como Cristo, y tenemos que abrirnos a la obra del Espíritu Santo. Ven, trabaja en este taller. Ven, trabaja, modula, cincela, obra, fórjame, alfarero, hazme a la manera de Cristo. Yo espero que todo lo que está pasando con la administración de la palabra, que tú lees en la casa, que tú tienes allí en el hogar, los cultos, las prédicas de los diferentes siervos del Señor que vienen por aquí a predicar, nos ayude a todos a que Dios tenga el segundo propósito con que nos llamó, que seamos santificados, conformados a la imagen de su Hijo. Y luego Pablo dice que a los que llamó, justificó, y a los que justificó, Él también glorificó. Y ahí da una connotación de pasado, como una experiencia que Dios tiene en su llamamiento. Cuando nos llama, Él tiene una gloria que darnos. Y la imagen del pasaje no está hablando absolutamente de cuando lleguemos al cielo, donde seremos manifestados con Cristo en gloria, sino está hablando de una experiencia de gloria que aquel que oyó la voz de Dios en su supremo llamamiento, aquel a quien Dios justificó, aquel a quien Dios santifica poco a poco, ahora está esperando que la gloria de Dios aparezca en su vida. Me parece que es oportuno preguntar: ¿hay hermanos aquí que han visto en su vida la gloria de Dios? El viernes aquí hubo un culto que estaba aquí la gloria de Dios, pero esta mañana también ha estado aquí la gloria de Dios. Y Pablo pone esa experiencia de ser glorificado, y fíjese cómo lo ubica en el pasado, en el tercer propósito, como una experiencia que cada cristiano va a tener, no en el rostro físico, sino una experiencia de gloria espiritual. A los que justificó, a estos también glorificó. Voy a levantar la mano para decir que en esta mañana Dios está logrando su tercer propósito, que su gloria descienda a nosotros, y que la gente pueda ver en tu vida, en tu hablar, en tu caminar, que la gloria de Dios te está invadiendo. Aleluya.
Me acuerdo de una experiencia de un hombre que era tocayo mío en la Biblia. Yo no soy digno de llamarme como él, pero mis padres fueron tan amorosos que me llamaron como él. El profeta Eliseo pasaba por Sunén, una mujer importante, de clase media o alta quizás, lo vio caminar por allí, habló con su esposo porque había un poco de gloria espiritual que se veía en el profeta. Y él le dijo a su esposo: he aquí, ahora yo entiendo. Antes él venía a comer a la casa, pero un momento de revelación que la mujer le dijo al esposo en Sunén: ahora yo entiendo que este que pasa siempre por nuestra casa es varón santo de Dios. De Samuel también se dijo que todo el pueblo lo conoció como fiel profeta de Jehová. La idea del pasaje es que parte del llamamiento supremo de Dios, después que nos justifica y nos va haciendo como el Hijo, es que se vea un tipo de gloria en nuestra vida, que la gente pueda, sin que saquemos la lengua para decir soy cristiano, la gente pueda ver que nuestra vida despide algo que está más allá de lo nominal que se ve en la calle. Yo quiero decirles, hermanos, que nunca ha habido tanto espacio para brillar con su gloria como hoy. Estamos no solamente en el tiempo de la gran maldad del mundo, sino en el tiempo de la apostasía de la iglesia, cuando las iglesias nominales están abandonando el apetito por su presencia, el apetito por Dios, por dar un culto vacío, litúrgico, ritual, hueco, de gente como aristocracia que vienen al culto como espectadores, que se ponen allí a ver cómo está todo, que no vienen a participar de la alabanza, pero vienen a mirar, a ver todo. Pero Dios está levantando una iglesia que va a tener la gloria de Dios con ella. Una iglesia que viene a glorificar al Señor, y cuando viene a glorificar al Señor, la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, porque parte del supremo llamamiento de Dios es que seamos glorificados. A la manera espiritual de verlo, haya gloria de Dios en la iglesia. Cuando ese glorioso Hijo, a la imagen del cual el Padre nos llamó a ser moralmente, caminaba por la Galilea, por Perea, por los lugares en que él predicaba y hacía algunos milagros, la gente decía: hoy hemos visto maravillas. La gente decía: la gloria de Dios se está manifestando aquí. Dijo Isaías que cuando Jesús comenzara a caminar a la orilla del mar, aquel lugar sería lleno. Al fin llenará de gloria aquel lado del mar, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. La gloria de Dios anda con los que son de Dios. Si yo preguntara a esta altura, ¿cómo se llama este llamamiento? ¿El qué? El supremo llamamiento de Dios. Si preguntara ahora cuáles son los 3 llamados en orden para los cuales el Señor nos llamó, para que seamos ¿qué? Justificados, luego para que seamos santificados y para que seamos glorificados en Cristo Jesús, tanto en la experiencia espiritual como en la esperanza de gloria eterna. Ahora, me maravilla que en la Biblia hay una curiosidad extraordinaria, y es que hay 7 hombres o 6 hombres y una mujer, 7 personas en la Biblia a quienes Dios le hizo un llamamiento supremo, un llamamiento singular, un llamamiento fuera de lo común. Por ejemplo, llamó a Jeremías. No, yo no sé hablar. No, Jeremías, aunque tú dices que eres niño, ve. Ese no fue un llamamiento muy supremo. Él llamó a Isaías desde los querubines. En Isaías capítulo 6 aparece que decían: santo, santo, santo. ¿Se acuerdan? Isaías oye una voz de Dios en la visión: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él responde: heme aquí, envíame a mí. Y ese fue un llamamiento. Pero eso no califica como los llamamientos, los 7 llamamientos especiales, supremos, que aparecen directamente de parte de Dios a 7 personas distintas en la Biblia. Hay 7 personas a los cuales Dios lo llamó 2 veces por su nombre. Nada más hay 7. Allá en Génesis capítulo 22 aparece Dios llamando a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios.
Allá por Génesis capítulo 46, el Señor llama por nombre 2 veces al nieto de aquel abuelo a quien llamó Abraham, Abraham. Ahora Jacob está luchando por una duda que tiene y un temor que tiene por algo que veremos después. Y Dios le dice: Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. En Éxodo capítulo 3, el Señor llama por nombre 2 veces a un hombre que fue el padre de la ley. Y le dijo en Horeb: Moisés. Vamos conmigo, ¿Moisés qué? Moisés. Vea como siempre ocurre Dios diciendo 2 veces el nombre: Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moisés, Moisés, en Éxodo capítulo 3. Ya van 3. En 1 de Samuel capítulo 3 hay un joven durmiendo en el templo de Dios. Su nombre es Samuel. Y Dios se para a la orilla de su lugar de descanso, y él es el cuarto al cual Dios le menciona 2 veces su nombre. Y dice, cuando Samuel se despierta, la primera vez que lo llamaron fue una vez. Él va a ver al pastor, póngale así, a Elí. ¿Qué pasa? Me llamaron. Yo no fui. Cuando va 3 veces, Elí entiende que Jehová llama al joven y se vuelve a la cama, vuelve a tu lecho. Y si te llamare, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Dice la palabra que Dios se paró a la orilla de él, Dios mismo en persona, y le dijo: Samuel, Samuel. Diga conmigo: Samuel, Samuel. Ahora diga conmigo: Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Moisés, Moisés. Y ahora, ¿cuál dijimos? Samuel, Samuel. Hay 4 hombres en el Antiguo Testamento a quienes el Señor lo llamó directamente por nombre 2 veces. Hay en el Nuevo Testamento 3 personas a las cuales Dios llamó por nombre. La primera que llamó en el Nuevo Testamento aparece en Lucas capítulo 10, versículo 40. Es una mujer que está allá en una aldea de Betania, está cocinando. La hermana no está cocinando, la hermana está sentada a los pies del Señor oyendo su palabra. La hermana regaña al Señor para que regañe a María. Señor, mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude. Y el Señor le dice a Marta, la 5ª persona en la Biblia, su nombre 2 veces. ¿Se acuerda cómo le dijo? Vamos, dígalo fuerte. ¿Cómo le dijo? Marta, Marta. ¿Y qué le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, la 6ª persona a quien el Señor le mencionó 2 veces el nombre, esto es Cristo llamándolo ahora, fue a un hombre que estaba en peligro porque el diablo lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Era el tipo que siempre estaba confiado de que él caminaba encima del agua. Era el tipo que decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo ve tan asegurado en su propia fuerza que, mirando lo que le venía a este hombre, ¿se acuerdan cuál es el nombre de él? El nombre de papá. Le dijo: Simón, Simón. Y eso es curioso porque después el Señor lo llamó Pedro, pero él era antes Simón, el hijo de Jonás. Y a él en Lucas capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 22 de Lucas, versículos 31 y 32, dice: Simón, Simón. Vea cómo los nombres ocurren todo con un propósito, un llamamiento supremo. Satanás te ha pedido a todos los discípulos para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y el último nombre de las 7 personas a quien el Señor llamó 2 veces por nombre fue un perseguidor de la iglesia, que quería acabar con la iglesia y que lo hacía con sinceridad. Está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 4, cuando Saulo va a perseguir la iglesia. Tenía cartas para traer presos a Jerusalén a los hermanos que allá en Damasco, Siria, adoraban a nuestro Señor que estamos adorando aquí esta mañana. Mas yendo por el camino a mediodía, oyó la voz del supremo llamamiento de Dios a personas a quienes Dios llamó nada más a 7. Este es el último, 2 veces por nombre. Y como estaba entusiasmado en su sinceridad de rendirle culto a Dios, matando a aquellos que él consideraba que no merecían a Dios, el Señor se le aparece y le dice: Saulo,
¿Qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A usted como a mí, hermano, le parece curioso estos 7 llamamientos de Dios? ¿Sabe por qué? Número 1, es curioso, porque todas las veces que esos nombres sonaron 2 veces, fue Dios el que lo llamó. Es un llamamiento supremo que le hizo a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Samuel, a Marta, a Simón y a Saulo. A 7 personas nada más. Ese número 7 no solamente Dios llamó a él, sino que el número 7 en la Biblia significa la perfección de Dios. Si yo pregunto, ¿cuántos creen que nuestro Dios es perfecto? Por eso cuando usted lee Romanos capítulo 8, está hablando aquí del supremo llamamiento, a los que Él llamó conforme a su propósito. Y el apóstol Pablo también escribió a los Colosenses sobre eso. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay en Colosenses un supremo llamamiento. Es más, le voy a dar el texto para que lo apunten. El supremo llamamiento de Dios que aparece en Filipenses 3. Apunta el texto. Filipenses 3, 13 y 14. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento. ¿Cómo eso viene de acuerdo con lo que estamos hoy diciendo de Romanos? Que a los que llamó, a estos también, estoy buscándole. ¿A estos también qué? Primero, primero ¿qué? Justificó. Después, los santificó. Y después, los glorificó. Entonces, ahora cuando usted va a la Biblia, se da cuenta para que usted ame. Y yo también quiero amar más la Biblia. Como la Biblia entera es un libro inspirado por el Espíritu Santo. En la Biblia hay una cosa que a todo el mundo que la ama y la comienza a leer en humildad, le encuentra unos tesoros. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no tiene ni una sola contradicción. Lo que dice el Nuevo Testamento ya estaba acá, por lo menos en códigos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es un cambio el primero por el segundo. Todo ello es la palabra de Dios. Y el Señor nos dio el libro entero para que pudiéramos tener una idea de cómo sus propósitos del nuevo pacto, el propósito de ser justificados, santificados y glorificados, ya estaba codificado en los 3 primeros llamamientos dobles que hemos oído aquí esta mañana. Los primeros 3, ¿cuáles fueron? Abraham. ¿Cuál fue el segundo? Jacob. ¿Cuál fue el tercero? Moisés. Y cuando usted se mete en el contexto de esos 3 primeros, un día voy a explicar los otros 4 de Samuel, Marta, Simón y Saulo, pero hoy quiero solamente darles una connotación de lo maravilloso de Dios dejándonos. Por eso el cristiano tiene que leer toda la Biblia. ¿Cuántos aquí leen toda la Biblia? Ahora, dese cuenta, y voy a hacerlo rápido porque si me miro aquí mi bosquejo voy a atrasarme un poquito y quiero que se queden por lo menos con el meollo de la palabra. El primer hombre a quien el Señor llama Abraham, aparece en Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante, como Abraham, el hijo de un pagano. ¿Sabe que el papá de Abraham era un pagano? ¿Cuántos saben eso? Esteban en su discurso de muerte, antes que lo apedrearan, habló del papá de Abraham y dijo: ese era Taré, y ese hombre tenía ídolos, y Dios le dio 3 hijos a Taré. Uno era Arán, ¿verdad? Y otro era Abraham, y creo que otro era Nacor. Y esos 3 hijos caminaron por su rumbo, pero en medio de la crianza de idolatría que ellos tenían, el Señor dice, así comienza Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando la primera vez Dios hizo le dio a Abraham
un montón, como una catarata de veces que el Señor le habló y le habló y le habló y le habló y le habló. Pero la primera vez que le habla, cuando Abraham oye la voz, dice que Abraham salió por obediencia al llamamiento. Vete de tu tierra, de tu parentela, vete de aquí, déjalo todo, deja a papá, deja a todo el mundo y vete tú, deja a Nacor, deja a Harán, déjalo. Y vete tú solo con Sarai, tu mujer, la esposa de él, a la tierra que te voy a mostrar una vez que salgas. Y Abraham sale por fe. Y por eso a él se le llama en la Biblia el padre de la fe. El primero que oye una palabra de Dios, no tiene un GPS del mañana, no ha oído qué Dios va a hacer, a dónde por lo menos lo va a guiar. Ha oído promesas, pero no sabe cuál es el camino. Sal y mientras camine te mostraré. Y dice la palabra que Abraham sale por fe y comienza a caminar con Dios por fe, saliendo de un mundo pagano. Y hasta allí la palabra nos revela cuál fue la conversión, el encuentro específico que Abraham tuvo de entregarse al Señor. Y cuando el domingo pasado estudiamos el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 15, en el momento que él tiene miedo, llega la voz de: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Abraham no firma el pacto lo firma Dios. Él hace un pacto a base de sus promesas nada más, sin aporte de Abraham, solamente con una señal, la circuncisión. Pero ella no es parte del pacto, sino parte de la señal nada más. Y Abraham comienza a caminar con Dios. Y Abraham le hace 4 altares a Dios en diferentes partes a donde él iba. Y Abraham sirve a su Dios hasta que Dios lo coloca en el altar más difícil para él. El altar donde tenía que colocar a lo más preciado que él tenía, a su hijo Isaac. Y allá en el altar último de Abraham, en el altar más crudo, hoy oíamos al pastor Samuel, ¿qué altar ha tenido que usar este hombre para ser quien es? Y tenemos que el Señor tenga de nosotros misericordia. Pero Abraham llega al altar, no rehúsa el cuadro de presentar a su hijo como una ofrenda, en la fe de que ya Dios le dijo del hijo: lo voy a levantar de los muertos. Y cuando está por levantar su mano para hacer lo que dijo Dios, en la esperanza de que después que lo hiciera y lo quemara, el niño tenía que volver a la vida, porque Dios, en quien él había creído, le dijo que de Isaac Dios levantaría descendencia. Cuando está allí en el lugar, la Biblia dice que Dios, cuando vio la mano aquella de aquel padre con el corazón más rajado que lo que él iba a hacer en el cuerpo allá, con el corazón normalmente quebrantado, aunque la fe estaba, aunque el milagro se expectaba, el momento era muy crucial. Y cuando Dios ve que el hombre está decidido a obedecerle, pese a no entender los cálculos, a no conocer el mañana, pese a que nada más tiene fe y no ha visto algo con los ojos de lo que Dios va a hacer, el Señor lo llama 2 veces y le dice: Abraham, Abraham. Y ese llamamiento nos recuerda que supremo es el llamamiento que dice Filipenses 3, el supremo llamamiento de Dios. Porque hubo un momento oportuno de la vida de Abraham en Génesis capítulo 15, cuando la Biblia dice, uniendo lo que estamos mirando en Romanos 8, nos llamaron para ser justificados, que este primer llamamiento doble de la Biblia se enmarca en lo que dice la Biblia que Abraham tenía como algo que a Dios le llamó la atención. Y Abraham detiene la mano, no hace lo que tiene que hacer con el hijo. Mira al lado, hay un carnero trabado en el zarzal. Él ofrece en lugar de su hijo. Aquello era un cuadro de Cristo muriendo en lugar de nosotros por nuestros pecados. Pero el cuadro que la Biblia repite y repite y repite de la vida de Abraham, el que aparece en Génesis capítulo 15 versículo 6, y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En otras palabras, el primer hombre a quien Dios justificó, igualito que el propósito que leímos en Romanos 8, que el Padre nos llamó a creer para cuando creamos justificarnos, está enmarcado en el primer doble llamamiento, Abraham, Abraham, al primer hombre que lo llama supremamente
lo llama para darle el regalo de justificarlo a través de la fe. Y me llama la atención que este acto de Abraham, cuando él creyó a Dios: tú me multiplicarás, me darás un hijo, y el hijo tendrá otro hijo y otros hijos, y habrá nietos y generaciones, y tú me dijiste que mi descendencia será como las estrellas del mar. Pues yo no veo todavía ni al hijo, pero yo creo que lo que tú dices es verdad, que tu promesa es verdadera. No tengo nada en que apoyarme visualmente, pero yo creo que tu palabra es más importante que mi vista. Aleluya. Y cuando este hombre no ve, no hay nada, no está Isaac, no está Jacob, no están los 12 de Jacob, no hay pueblo, no hay Egipto, no hay tierra, no hay Israel, solamente una palabra de Dios. Cuando hubo una palabra de Dios, el hombre la creyó, y Dios dijo: este es el primero a quien le voy a atribuir justificarlo sin hacer nada, solo por creer. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Yo quiero darte, hermano, este dato para que te goces. Usted no ha hecho nada para que Dios lo justificara. Ha sido justificado porque, como Abraham, Dios llamó tu nombre, te dijo: te voy a salvar. ¿Crees que mi hijo murió en el Calvario por tus pecados? ¿Cree lo que yo formulé? Que los que en él creen recibirán justicia. ¿Cree que los que en él creen, justificados por la fe, idéntico a Abraham, tenemos paz para con Dios? Y aquel día el Señor hizo un pacto con aquel hombre a quien ya por la fe lo justificó. Ahora miren con curiosidad cómo este aspecto de ser justificado por fe es tan crucial en la Biblia, que la Biblia se encargó de repetir este acto de fe de aquel primer hombre llamado supremamente varias veces. La palabra, cuando habla de que Abraham creyó, dice después en Romanos 4:3: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Alábele si puede. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice la palabra en Santiago capítulo 2 y versículo 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que la forma de amistarnos con Dios es que después de oír su gran llamamiento nos atrevamos a creer todo lo que el Evangelio dice. Porque si solamente podemos creer todo lo que el Evangelio dice, Dios ha logrado el primer propósito del llamamiento: que nosotros seamos justificados. Y voy a decir esto antes de pasar a la glorificación. ¿Ustedes creen, hermanos, que ser justificado es muy importante? Fíjense cuánto lo es, que el pasaje de Romano dice: ¿quién es el que condenará? La idea que da el pasaje es que si no fuéramos justificados, este es un pasaje legal, es un pasaje de tribunal. Hay un juez en el cielo, hay un padre que tiene toda la justicia para castigarnos por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Pero el padre dice: yo puse a mi hijo en la cruz, y el pacto con mi hijo es que los que creen en él, en vez de yo condenarlos porque son pecadores, si creen como Abraham creyó, los justifico automáticamente por la fe. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Entonces Dios dice: esto es tan vital. Es por eso que la palabra repite: Abraham creyó 4 veces. Lo vimos hoy en la Biblia, 4 veces. Si aparece una sola vez es importante. Si aparece 2 veces es bastante importante. Si hay 3 veces que aparece, súper. Y aquí aparece 4 veces importante. Asegurémonos esta mañana que todo lo que estamos al alcance de mi voz, y yo también, hemos sido ya justificados, y el Padre nos ve como hijos amados por creer. Como Abraham creyó y le fue contado por justicia. El segundo llamamiento que aparece en Romanos capítulo 8 es el llamamiento a la santificación, y toca con este otro hombre llamado Jacob, a quien el Señor en Génesis capítulo 46 versículos 2 al 4 lo llamó Jacob. ¿Saben una cosa? El Jacob obviamente es el llamado a ser santificados. ¿Ustedes recuerdan quién era Jacob?
Era toda una promesa lo que había con él. El nieto de este tremendo como Juliet. Mi abuelo, me dijo Juliet, pastor, mi abuelo está allí. Yo dije, ¿cómo ama al abuelito? Imagina a Jacob, y yo soy el nieto del padre de la fe. Pero esa herencia de sangre no lo había ayudado a ser un santo. El nieto del abuelo era un tipo caliente en la maldad. Y era un tramposo. Y engañó a su hermano y le dijo, ok, qué bueno que mi comida te gustó, vamos a compartir, te doy toda esta lenteja y tú me das el derecho de la primogenitura. Y el muchachito inocente le dijo, está bien, como quiera voy a morirme. Y Jacob, con engaño y trampa, le quitó por un plato de lenteja la bendición de Dios, que yo la quiero para todos los que estamos aquí. Después Jacob, el nieto de este hombre, Abraham, Jacob, antes que fuera Jacob era Jacob. Y al papá también lo engañó y él se vistió de Esaú para que el papá bendijera supuestamente al mayor, que era Esaú, y él, que era el menor, estaba vestido de aquel animalito para que el viejo, cuando tocara la piel, dijera, mi hijo Esaú, el primogénito, es velludo, así que estoy tocando a Esaú, cuando realmente era este tramposo muchacho dibujado, disfrazado de su hermano. No era fácil el nieto de Abraham, pero Dios nos ha llamado para ser santificados. Hay una promesa que Él dice, le dio la gana a Dios, el que comenzó en vosotros y en mí también la buena obra, vamos a ver si lo puede decir fuerte, la que, fíjense lo que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Digan amén si lo reciben. Dios dijo, este hombre es el hijo, el nieto de aquel, es el hijo de Isaac también, lo he llamado, pero lo encontré bruto respecto a lo bueno, lo encontré tropezando respecto a la moral. Este engaña a su hermano, este engaña a su papá, pero yo he dedicado tiempo para hacer de él todo lo que yo quiero hacer de él. Hermano, a mí por lo menos me consuela que soy una pieza en bruto y que Dios va a seguir trabajando en mí para santificarme. Santificación es parte del supremo llamamiento, la segunda parte que Dios nos ha hecho. Fíjense cuán malo era Jacob, que en Isaías capítulo 41 y versículo 14 lo llamaron gusano. No temas, gusano de Jacob. El gusano es una cosa terrenal que se pega a la tierra, que todo el mundo dice, hay un gusano. No olviden que los gusanos después se hacen mariposas. Y este era un tramposo muchacho, era un gusano en la vida moral. Era un tramposo, pero una vez, huyendo de una de sus trampas, cuando su hermano lo quiere matar porque lo engañó, soñó que en Betel pone una piedra, se acuesta fugitivo de la casa de sus padres, su hermano que lo quiere matar, y cuando se acuesta con la cabecera en la piedra, y la piedra, ustedes saben quién es la roca. Y el joven puso la cabeza en la roca. Hace falta que lo hagamos igual tú y yo. Y acabemos de poner todos nuestros pensamientos sobre la roca que es Cristo. Y estaba dormido sobre la roca. Y cuando está dormido, dice que vio una escalera en el sueño que estaba apoyada en la tierra y su cúspide tocaba el cielo. Y Jacob no sabía lo que tú sí sabes, que la única escalera que hay entre el cielo y la tierra, tú sabes que el único que nos hace escalar de esta humanidad a lo celestial, tú sabes que el único que nos lleva de aquí, fíjese con cuidado que la Biblia describe primero que estaba apoyada en tierra la escalera y que arriba tocaba el cielo. ¿Y sabe de qué habla eso? Del único camino que lleva a los terrenales a ser glorificados después a lo celestial. Esa es la persona de Cristo. Y es curioso porque Cristo es la única persona en todo el universo que tiene dos naturalezas. Él es apoyado en tierra y Él es apoyado en el cielo. Él es el Hijo del hombre y Él es el Hijo de Dios. Qué lindo se lo describió Dios a Jacob, apoyada en tierra la escalera, y la misma escalera que estaba apoyada en tierra era la misma que tocaba el cielo. Ese es Cristo, el Hijo del hombre y a la vez el Hijo de Dios. Y él ve que ángeles subían y bajaban por esa escalera.
Me llama la atención que un día Cristo dijo a Felipe, a Natanael: ¿te asombra que te dije te vi debajo de la higuera? De aquí en adelante verán al Hijo del Hombre subiendo a la diestra del Padre, y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eres la escalera que vio Jacob allá en Betel. Hay que alabarlo un momentico, hermano, aquí esta mañana. Digan aleluya. Y ahora aquel gusano comienza a darse cuenta que el llamamiento de Dios a él no era para seguir siendo gusano, y la visión lo coloca en una visión que estaba más arriba de lo terrenal. Y a partir de ese encuentro en Betel, aquel gusano comienza a mirar para Dios, a tener encuentros con el Señor, y Dios le comienza a hablar y a tratar con él, y todavía le demoró a Dios 21 años acabar de hacer la pieza que él quería hacer de Jacob. Tuvo como 20 años buscando novia por allá. Se encontró una bonita llamada Raquel y se enamoró de ella. Y es curioso porque le pusieron la otra que no era tan bonita, y cuando usted se encuentra con Lea se da cuenta la dulzura del Espíritu Santo al describir a un feo, que dice que Lea tenía los ojos bonitos. Más nada. Pero el joven tropieza con la batalla del amor y del suegro. Y vean cómo Dios hace que este hombre pase. Yo tengo que volver a este púlpito otra vez a decir lo otro de la glorificación. Me voy a quedar aquí porque está muy fuerte, pero déjame acabar con este hombre. Y Dios tenía tal llamamiento de ese Jacob que leímos en Génesis 46. Jacob, que aún después que Dios trata con él y escuchen, hermano, lo hace pasar a este Jacob por un proceso tan duro que cuando usted lo lee salteado no se da cuenta. Pero cuando une lo que Dios permitió que Jacob el tramposo sufriera, se da cuenta que no era otra cosa que la obra del llamamiento supremo de Dios para santificarlo. Y lo sometió a unas cosas terribles que yo no quiero que usted y yo pasemos. Por ejemplo, la cosa más fuerte que le pasó en su cuerpo fue que él estaba luchó con su hermano y le ganó. Luchó con su padre y le venció. Luchó con Labán y le quitó 2 hijas. Luchaba con todo el mundo y ganaba. Pero un día, huyendo de la casa de su suegro por unas trampas que también le hizo, como se hace con las ovejas, y le cambiaba con las varas las ovejas. Era un tramposo todavía, bajo proceso. Y un día, llegando lleno de miedo, porque Dios cuando ve a alguien muy fuerte pero lo quiere santificar, lo somete a algunos temores para que se dé cuenta que la santificación tiene que ver con rendirnos totalmente delante de Dios para que Él sea todo en todos. Y una noche se le aparece un ángel, y ese ángel era Cristo preencarnado. Y a Jacob se le ocurre luchar con el ángel ese, que no era un ángel criado, era el Hijo de Dios preencarnado, el mensajero, el Emanuel. Se le apareció en Peniel, y dice que aquel luchador y tramposo, al ver que era Dios que estaba allí, y le pregunta: ¿cómo te llamas? Le pregunta Jacob al ángel, a Cristo, dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Porque el hombre estaba sabiendo que el hermano venía con un machete a cortarle la cabeza. Venía Esaú a buscarlo, y Jacob lee: hace 20 años le robé la bendición y a mi padre lo engañé, y este viene a buscarme. Y cuando tiene miedo, porque Dios ya lo había debilitado un poco en su furia, se queda y se da cuenta que se le aparece Dios esa noche en Peniel. Y Jacob dice que prendió la pierna de aquel Cristo preencarnado, aquella manifestación de aquella teofanía. Y Jacob se prende de Dios y dice: no te voy a... ¿Usted imagina eso, hermano? ¿Usted imagina eso? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y parece que Dios no lo quería bendecir. Es lo que da la imagen, pero Dios sí lo quería bendecir. Porque antes de bendecirlo dijo: suéltame, dijo el ángel, suéltame, que raye el alba, no te dejaré hasta que me bendigas. Y dice: cuando lo fue a bendecir, le tocó el encaje del muslo.
Y a partir de ese toque descoyuntador, que significa Dios le quitó a Jacob su propio caminar. Alábele si puede. ¿Cuántos aquí están dispuestos que Dios le quite el caminar ese original que no sirve? Señor, cámbiame, aunque me tenga que dejar con un muslo colgando. Pero Dios trató, porque el llamamiento supremo no solo es que creyendo seamos justificados, sino que creyendo, encontrándonos con Dios y haciéndonos blandos en su presencia, finalmente el llamamiento de que seamos conformados a la imagen de su Hijo se pueda lograr y Dios nos haga a la manera de Él. ¿Te imaginas ahora? Jacob ya no puede caminar muy rápido, ya no puede pelear más con el papá que estaba muerto quizás, ya no puede pelear más con su hermano, ya no puede pelear más con Dios, está descoyuntado, su propio caminar ha sido herido. Pero a partir de allí, en la debilidad que Dios le dio, fue que Dios hizo de él finalmente la pieza santificada que Dios quería que él fuera para su gloria. ¿Sabe por cuántas cosas pasó Jacob? Número 1, le descoyuntaron el muslo. Número 2, ya voy a acabar, perdió a Raquel, su esposa. Se le murió Raquel, la que él amaba. ¿Sabe qué más pasó? Temió de la vida de su hermano que venía a buscarlo. ¿Sabe qué más pasó? La única hija que él tenía 12 varones y la única hija, los hijos de Siquén, un hijo de Amor, Siquén, la violó. Y llegó a un punto, como estaba tan débil ya, y su hijo amado, José, aquel a quien él más quería, una pata coja en la vida de Jacob era que él amaba más a un hijo que a los demás. Y eso está contraindicado en el lenguaje general de la Biblia. Dios no hace acepción de personas. Y como Dios quería tratar con él para santificarlo, permitió que la pieza humana que él más quería, Raquel, se fue. Y ahora el amado José es sacado y él cree que una fiera lo devoró, como sus hermanos ¿se acuerdan? Le dieron la túnica llena de sangre y lloró a su hijo que supuestamente una bestia lo había devorado. Y lo llevó Dios a experiencias tan grandes. José está muerto para Jacob, pero de pronto ocurren unos milagros santificadores. Y cuando ya el hombre está débil en sí, Dios estaba listo para prender a aquel hombre y hacerlo el padre de una nación bendita. Y de los 12 hijos varones, Dios levantará una nación que el diablo odia, que los árabes odian, que muchos países odian, pero bendito sea Israel, la nación que lleva el nombre, aleluya. Pero aquella noche en Peniel, Dios, no se llamará más tu nombre, no se llamará más tu nombre Jacob usurpador, se llamará tu nombre Israel, el que lucha con Dios y vence, un príncipe con Dios. Y como Dios le cambió el nombre, le cambió la ética de vida, lo santificó e hizo de él una pieza tan grande. Y termino, cuando ya su hijo aparece y Jacob se da cuenta que los carros que José mandó a buscarlo de Egipto son de verdad, y se da cuenta que José vivía, y dice él: ahora descenderé a mi hijo y moriré finalmente, porque finalmente José vive, el hijo que di por muerto hace tantos años atrás. Pero antes de ir, ocurre el pasaje que leímos de Génesis, o citamos de Génesis 46, 2 y 3, que Jacob tiene miedo de descender a Egipto. Hay miedo por dos cosas. Su abuelo había tenido una experiencia mala en Egipto. Por nada le quitan a la viejita Sara, que era muy linda, en Egipto. Y Jacob está oyendo que tiene que ir a Egipto. Y él tiene miedo de ir a Egipto, número 1, porque allá su abuelo había escrito las crónicas del desastre que Faraón le había quitado a Sara, a su abuelo. Él tenía esposas y no una. En aquel tiempo Dios permitía sin quererlo la poligamia por el corazón duro de la gente. Y ahora tiene miedo: si yo voy a Egipto, esa tierra que roban mujeres ahí. Y el segundo miedo de Jacob era justificado. Yo tengo las promesas de mi abuelo y de mi padre sobre mí, de que esta tierra donde estoy ahora, Dios la va a dar a mi descendencia. Si yo voy para Egipto ahora y pierdo la tierra de las promesas, ¿qué voy a hacer? Y es cuando ocurre este doble llamamiento a este segundo hombre
de los supremos llamamientos de Dios. Jacob, Jacob, no temas. Y me llama aquí la atención que Dios le había cambiado el nombre por Israel, pero lo vuelve a llamar 2 veces por Jacob para recordarle que lo que él va a hacer con él, con Israel en Egipto, no pertenece a ningún atributo que él tenga en lo personal, sino a la obra de aquel que lo había llamado Jacob y lo había convertido en Israel, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Cuando yo venga aquí en estos días y predique el mensaje sobre glorificado, vamos a quedarnos absortos de cuánta gloria Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero siento en esta mañana decirte, tú eres candidato a todas las bendiciones de Dios. Dios va a derramar su gloria sobre todo lo que estamos aquí en este día, porque has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A los que llamó, a estos también justificó. Y los justificó para santificarlos a tal manera que llegaran a ser a la imagen de su Hijo. Jacob, Israel, murió en Egipto mansito. Y como hoy decíamos, su semilla sembrada de un hombre santificado dio a luz una nación de la cual vino esta Biblia, la palabra de Dios, de la cual vinieron los profetas, de la cual vino nuestro Señor en cuanto a la carne.